gracias a Dios y bendecido por el Señor, dicen por aquí. Bueno, niños, ¿cómo le parece que un hombre se fue para el Amazonas? Y allá estuvo en el Amazonas durante varias semanas. Y allá tuvo que sortear peligros, grandes cosas, situaciones muy difíciles. Y al tiempo, ya a los meses, regresó a su pueblo natal. Todos estaban a la expectativa esperando que él llegara porque querían escuchar las historias que seguramente él traería de esa gran aventura. Y entonces llegan allí y él pensaba, bueno, me van a preguntar cómo fue esa aventura en el Amazonas. ¿Cómo hago yo para explicarles a ellos la hermosura de sus flores? ¿Cómo podría yo explicarle con palabras lo grandioso de los ruidos que se escuchaban en la noche allá en medio de la selva? Oiga, ¿se vio? Hablando de ruidos. ¿Cómo podría yo explicarles a ellos esos peligros que yo tuve que vivir, esos peligros que tuve que experimentar? ¿Cómo haría yo para explicarle todo eso? Entonces él lo que imaginó fue que hizo un mapa del río Amazonas y en el mapa plasmó donde él había vivido los peligros, donde habían esos hermosos paisajes, donde estuvo en esos bellos amaneceres y hermosos atardeceres, donde había la variedad de flores más exóticas y hermosas. Y entonces lo dejó el mapa con todo ello allí escrito para que si alguno quería experimentar esa belleza que él vivió, pudiera ir con ese mapa y pudiera estar alerta ante los peligros y pudieras disfrutar de los momentos más bellos y de los paisajes y las flores más hermosas. Yo creo, niños, que cuando nosotros nos hablan de la resurrección, uno cómo hace para explicarles. Si el mismo Jesús estuvo 3 años preparando a los discípulos y los mismos discípulos no alcanzaron a entender. El texto de hoy es la continuación del texto de los discípulos de Emaús. ¿Y qué sucedió? Que esos discípulos se lo había contado ya algunas mujeres, porque lo dice el mismo texto. Algunos hombres les habían contado ya de los apóstoles, le habían contado y ellos mismos no entendían y no creían. Entonces el Señor nos dejó su palabra, porque en esa palabra nosotros podemos encontrar esa ruta. Y el texto de hoy dice que Jesús les abrió el entendimiento para que ellos pudieran entender. ¿Cómo hace uno para explicar la resurrección? En que el mismo texto de hoy Jesús sí aparece delante de ellos. ¿Cómo van a entender ellos si ese mismo Jesús hacía unos días estaba clavado en una cruz? ¿Cómo harían ellos para entender ese misterio de la resurrección y entender todo eso? Es muy difícil. Los milagros. Esta semana tuvimos el milagro de la multiplicación de los panes en uno de los evangelios. Imaginen cómo hace uno para entender que de 5 panes y 2 peces le dieron de comer a más de 5,000 personas. ¿Cómo hace uno para entender eso? ¿Y cómo puede ser posible? Pues por eso nosotros necesitamos decirle al Señor que nos abra también el entendimiento, para poder entender, para poder comprender, porque si no, no podremos. Entonces el Señor lo que nos está dejando es una ruta, un mapa. ¿Cuál es ese mapa que nosotros tenemos que seguir? Ese mapa de la palabra de Dios. Porque el Señor, por medio de su palabra, nos va abriendo el entendimiento para que nosotros podamos poco a poco ir escudriñando, meditando, reflexionando, y por medio de la fe, de nuestra propia experiencia de Dios. ¿Quiénes de ustedes, niños, creen en Dios? Todos, ¿cierto? ¿Y usted cómo hace para explicarle a otro niño quién es Dios? ¿Cómo podría explicarle? Si yo le dijera a usted, bueno, explíquele a otro niño cómo es Dios, ¿cómo se lo explicaría usted? Es muy amoroso.
¿Y usted por qué dice que es muy amoroso? Porque Él es nuestro Padre y todos los padres nos quieren. O sea que usted cree que Dios te ama. Sí, ¿Usted ha sentido en su propia vida el amor de Dios? sí, Miren que está hablando el niño. Está hablando desde su experiencia de Dios. Desde su propia experiencia de Dios. Es que eso es la misma fe. Eso es el querigma. Eso es hablar de Dios. Es hablar de mi propia experiencia de Dios. ¿Cómo podría entender lo otro? No. Yo puedo decirle a otra persona, mire, es que Dios es amor, pero quizás esa otra persona ha experimentado a Dios de otra manera distinta y así ha ido creciendo su fe. Por eso tenemos que abrirnos a la fe, tenemos que abrirnos al Señor, tenemos que abrir nuestro entendimiento para que el Señor nos ayude, porque si no, no podremos conocer al Señor, no podremos seguirlo, nos vamos a quedar allí inmersos en todos esos detalles que son tan difíciles de entender. Jesús se le aparece resucitado. ¿Qué hizo Jesús? Les mostró las heridas de sus manos, de su costado, le mostró las heridas. ¿Qué hacían los discípulos? Estaban aterrados, pensaban que era un fantasma. ¿Qué más hicieron qué más hizo Jesús? Les dijo, venga, toquen, palpen. Un fantasma no tiene carne como tengo yo, mire, toquen, que soy yo. Y además de eso le dije, ¿tienen algo para comer? Porque un fantasma tampoco come. Mire cómo Jesús trata de explicarle, pero ellos no alcanzan a comprender. Necesitamos nosotros, cuando la fe la queremos llevar solo a la razón, a querer explicarla todo científicamente, vamos a quedar en una encrucijada porque de allí no vamos a salir. Porque hay un momento donde esa razón tiene que dar un salto a la fe, donde esas explicaciones tienen que dar un salto a la fe, porque llegará un momento donde las palabras no van a poder explicar el misterio de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, niños? Simplemente pedirle al Señor que aumente nuestra fe, pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, que podamos comprender, que podamos entender, que podamos también nosotros ser testigos de ese amor del Señor en nuestra propia vida. Y así iremos conociendo a Dios, porque a Dios lo vamos a conocer no por lo que Él es, sino por lo que Él hace, porque nos ama, porque nos salva, porque nos redime, porque nos bendice. Por eso conocemos a Dios, porque conocer a Dios en sí mismo no podremos, pero sí podremos conocer y experimentar en nuestra propia vida todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, niños, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe y compartamos nuestra fe, nuestra propia experiencia de Dios, para que otras personas se abran también a esa experiencia de Dios, se abran también a esa experiencia redentora del Señor. Amén. Bueno, vamos a sentarnos.